Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hasta por ahí, por el momento, hasta ahí, por el momento. Cuida el Evangelio, o defendamos y cuidemos el Evangelio. Bueno, esta es una carta del apóstol Pablo, como bien dice aquí, a Timoteo, y es una de las cartas que se le llama escritas desde la prisión, porque Pablo estaba preso en Roma por causa del Evangelio. Y es una carta personal, muy personal, a Timoteo. Y la principal preocupación de Pablo para escribir a Timoteo radicaba en el encargo de cuidar y defender el Evangelio, que lo cumpla fielmente, que eso lo llevaría a sufrir también, y por la predicación de la sana doctrina. Eso es en general lo que trata la segunda carta de Timoteo. ¿Qué significa cuidar el Evangelio? ¿Qué podrá significar cuidar el Evangelio? ¿Guardarlo en una habitación con llave? ¿O hay un texto que dice, o lo pone bajo del almud, la luz? No. Lo primero, vamos a ir avanzando en eso, en responder esta pregunta. Lo primero, los versículos 1 y 2, como siempre Pablo está saludando a los destinatarios de la carta, en este caso es a Timoteo. Y él se presenta como apóstol, lo llama a Timoteo el hijo querido, lo llama mi amado hijo fiel en otros textos, en otra parte. Es probable que en su primera visita de Pablo a la ciudad de Listra, esto está en Hechos 14, si alguien está anotando por ahí, haya conocido a Timoteo, en Hechos 14. En los versículos 3 y 4 expresan el amor fraterno de Pablo hacia Timoteo. Y obviamente, por lo que vemos en la pluma de Pablo, el amor fraterno del padre espiritual que era Pablo hacia su hijo espiritual que era Timoteo era mutuo. O sea, ellos se amaban en el Señor, con un amor fraterno puro en el Señor. Timoteo, ¿cómo fue criado? Ahí nos dice algunos versículos. Pablo habla también de sus antepasados. Pablo tenía las dos nacionalidades. Era judío de nacimiento, pero también romano, porque nació en Tarso, una provincia, una ciudad romana. Entonces la legislación le permitía ser también romano. Y de hecho, ser romano le ayudó mucho a la extensión del Evangelio también, como lo vemos en otras cartas o en Hechos también. Entonces, en Timoteo
Su abuela, Loida, y su madre, Eunice, lo más probable es que la no eran judía, porque el padre de Timoteo era griego, o sea, era gentil, no era creyente. No era creyente. Esto lo encontramos Hechos 16, capítulo 16, 1. Dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Así dice la palabra del Señor en Hechos 16. ¿Cómo fue criado entonces? Por su abuela y por su mamá. La importancia de esto, ¿no? Aquí ya encontramos un mensaje, la importancia de la familia. ¿Quién puede tener duda de lo que estamos presentes aquí? Que la familia es la principal influencia formativa en un niño, en un hijo. Es así. La familia es muy importante y aquí vemos que el apóstol Pablo lo menciona esto y esto no ha cambiado hoy día. No podemos tener duda de que los padres, el papá, la mamá, los abuelos, los tíos también y los tutores, de repente cuando sabemos que hay muchos hijos hoy día que los padres no los han criado. Pero hay otros que se han encargado de la crianza de los niños. Y ahí está la responsabilidad de encaminarlos en los caminos del Señor. Amén. Por tanto, aquí ya tenemos un mensaje nosotros, Iglesia de Hualpén. Nosotros, la familia, somos los principales en el crecimiento de nuestros hijos, de los nietos. Los que tienen bisnietos, tataranietos, no sé si habrá alguien que tenga tataranietos aquí. Timoteo, entonces hijo de madre judía y padre griego. Su abuela, como lo dijimos, su abuela Loida, lo más probable es que también era judía. ¿Ya? Hay evidencias hoy día, en el presente, 2025, hay algunas encuestas por ahí en que se dice que la mamá es la influencia mayor en la familia, más que el papá inclusive, en el crecimiento de los hijos. Y esto también en torno al conocimiento y a encaminarlos en la palabra de Dios a los hijos. Así que los varones estamos ahí nomás. Las abuelas, las mamás son las principales hoy día. Amén, y gracias por ello. Pero también nosotros, los varones, tenemos que colaborar ahí en el crecimiento de nuestros hijos. No solamente en la disciplina, en la corrección, digo. No, sino que también en la enseñanza. Hoy día hay mucha deserción de jóvenes de las iglesias. Nuestro hermano Benjamín hace unas semanas habló de aquello aquí desde el púlpito. Hay encuestas muy serias hoy día y muy actualizadas. En Norteamérica, por cierto, pero que también es lo mismo y nos sirven para América Latina. Hoy día saben ustedes que solamente dice la encuesta que el 34% de los jóvenes que estuvieron en las iglesias perseveran. 34. Eso es para preocuparse. O sea, los jóvenes desertan de la iglesia y una de las causas principales es por el cambio de vida, por las comodidades. Se salió de la universidad y se cambió. Y esto no fue de un día para otro, ¿no? Sino que progresivamente se fueron dejando la iglesia y por consiguiente su relación con Dios. La amistad espiritual de Timoteo con Pablo. Pablo, un hombre maduro, más de 60 años, creo yo que tendría mi edad más o menos, ¿no? El apóstol Pablo. Yo me veo más viejo que el apóstol Pablo, creo. Timoteo, se calcula unos 30 años por aquí, 30, 35 años, joven, un líder formado por Pablo, Timoteo. Ellos guardaban una hermosa amistad cristiana. Y aquí está, qué bueno, qué bien nos hace tener amistades cristianas. No estoy diciendo con esto que no tengamos amistades
con otras personas, debemos tenerla, porque no nos podemos encerrar nosotros solamente con puro cristiano. Pero qué bueno es arrimarse a buen árbol que dé buena sombra, ¿no? Así dice un refrán. No está en la Biblia directamente, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Tampoco no está en la Biblia, pero es un refrán que nos enseña mucho también. ¿Ya? Así que también debemos escoger y arrimarnos al buen árbol para que buena sombra nos cobije en los días de sol. Esto nos está diciendo la palabra del Señor aquí con esta amistad. Esto nos está hablando de Pablo y Timoteo. Imagínense, entre los dos se escriben. Uno llora por un lado, el otro por el otro lado. Uno está en la cárcel, el otro está lidiando con el ministerio donde lo dejó Pablo, porque Pablo lo dejó ahí. Jovencito, a Timoteo, ya, tú gobiernas la iglesia. Entonces, nos hace bien para el crecimiento tener amistades cristianas y buenos cristianos. ¿Cuál era el don especial de Timoteo? No se nos dice en ninguna parte de la Biblia. Cuando le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál sería? Interesante. Estuve leyendo bastante, ¿no? Para esto. Y tiene que ver con el ministerio mismo. Según el mayor de los comentarios, tiene que ver con el ministerio mismo de Timoteo. Con el ministerio pastoral, el ministerio de gobernar la iglesia, el ministerio de la predicación. Con eso tiene que ver. Y no es que se le haya apagado la llama a Timoteo, no. Que lo siga avivando significa que lo siga avivando más y más. Eso es lo que le está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Es importante entonces nosotros seguir con aquello que nos dio el Señor y no estar ni siquiera parejo, sino que siempre subiendo en nuestro conocimiento, en nuestro servicio a Dios. Aprendemos entonces con esto que cada persona no se debe solo, lo que es no se debe solo al papá, la mamá, los abuelos, los amigos, los buenos amigos, sino que Dios es quien nos ha hecho como somos. Dios nos ha hecho como somos. Y además de eso, para servir, Dios, y no tenga duda, cuando usted sirve a Dios, que Dios le ha dotado a usted con un don en particular para una obra particular. No todos predican la palabra de Dios. No todos pueden hablarle a una persona cara a cara de repente del Señor. No todos pueden ir a una casa e invitar a alguien. No todos. Todos tenemos diferentes dones. Entonces, el llamado del Señor es aquí a usar aquello particular que nos ha dado Dios, aquella dotación especial que nos ha dado para servir en su obra. Dios le dio a usted un don, úselo para el Señor. Porque estamos hablando aquí del Evangelio, ¿no? Y el Evangelio hay que predicarlo, el Evangelio hay que anunciarlo. Entonces, aquí también el apóstol Pablo está hablando de algún tipo de disciplina en el sentido de disciplina espiritual. ¿Ya? Pablo exhorta entonces a avivar el fuego del don de Dios que está en Timoteo. En el capítulo 4, ¿sabe? Le había dicho que lo cuidara y ahora le está diciendo que lo avive. ¿Por qué el apóstol Pablo como que usa muchas palabras acá para insistirle a este joven Timoteo eso? ¿Por qué? Bueno, y aquí nos identificamos como Timoteo. Yo me identifico con Timoteo. No sé usted, pero Timoteo, según los otros libros, la característica igual,
de la parte lingüística o la literatura, cómo fue escrito en las cartas de Pablo, era un joven que en ese tiempo tenía a cargo iglesia, gobernar la iglesia, por lo tanto tenía mucho trabajo. Nadie tenga en poco tu juventud, sale en otra parte. O sea, que no era tan común que un joven a la edad de Timoteo liderara la iglesia en ese entonces. Esa era quizás una desventaja en ese tiempo. Ahora, también el apóstol Pablo, en otra parte, le dice que cuide su salud. O sea, quiere decir que también Timoteo sufría alguna enfermedad. Y lo más probable es que eran úlceras, porque se dice que Timoteo tenía una personalidad tímida y hasta introvertido. No sé qué diagnóstico le darían hoy los especialistas, los profesionales. Es probable. Pero aún así, con todo eso, Timoteo había sido apartado para la obra del Señor. O sea, no estamos nosotros excusados para no trabajar en la obra del Señor. Como bien lo dijo mi hermana Cecilia, si nosotros recibimos este evangelio, no nos podemos dejarlo con nosotros. Hay otros que quieren escuchar y tener la misma experiencia y el seguimiento que nosotros tenemos de seguir a Cristo. De seguir a Cristo y de servir al Señor. Voy a sacar esto otra vez, el pastor otra vez va a salir con su calvugo querido. Bueno, fui pescador de chico, de adolescente. Y una vez, mi papá no andaba con nosotros, yo andaba con 3 hombres mayores ya, tendría unos 13, 14 años. Y uno de ellos, yo lo tengo grabado hasta hoy día. Y de repente yo les digo, lo recordaba con rabia. Ahora no, en este tiempo ya no, porque soy viejo ya. Pero por muchos años lo guardé en mi corazón. Porque andando en el bote, uno de ellos me dijo, oye, así que tu papá, ustedes todos son canutos. Yo le dije que sí. Oye, ¿y tú crees en esa pi? Me dolió muchísimo. No estaba hablando contra mí, pero estaba hablando contra mi padre, contra mi papá, que me marcó para siempre con los caminos del Señor. Yo se lo contaba a ustedes, todos saben mi historia acá. Pero lo guardé por muchos años. Y cuando después ya, en mi juventud, así como Timoteo, hice mi decisión por el Señor, perdoné, se me pasó, lo comprendí, porque hay muchos que no han comprendido la gracia de Dios. Y a eso hay que predicarle hoy día. Por cierto, cuando voy a Calbuco todavía lo veo, está mucho más viejito que yo. Pero no hay problema para abrazarnos y saludarnos en este tiempo, ¿no? Y el apóstol Pablo está hablando del Evangelio en los versículos 9 y 10. De ninguna manera se puede hablar del Evangelio sin hablar de salvación. De ninguna manera. Pablo afirma categóricamente, mire, dice la palabra del Señor, que Dios nos salvó. Así dice el versículo 9. Quien nos salvó, pero no solo nos salvó, sino que también nos llamó a una vida santa. Y no solo eso, sino que nos trajo la luz de la vida, nos trajo a la inmortalidad eterna también. Y esas son promesas, ¿no? En el presente nos trajo la luz y a la inmortalidad se refiere a la vida eterna. Yo quiero vivir la eternidad con Dios.
Entonces, esta salvación tan grande, ¿de dónde proviene? No de lo que nosotros hagamos, de ninguna manera. No, proviene solamente de la gracia inmerecida de Dios. Usted puede hacer todas las cosas buenas de este mundo, pero si no se doblega ante la cruz de Cristo, entonces no es salvo. Es clara la Escritura. Es clara la Escritura. Es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me merezco la salvación. No. Es porque Cristo pagó por nosotros, es porque Cristo pagó por mí. Y porque yo me arrepentí de mis pecados y le pedí perdón a Dios, es que soy salvo. Amén, gloria al Señor. Entonces esta salvación descansa sobre la base de la obra histórica realizada por Jesús en la cruz. Y en nadie más. Y en nada más. Entonces, ¿qué debemos hacer con el Evangelio? ¿Qué debemos hacer con el Evangelio? Bueno, para el que no ha creído, es aceptar este Evangelio como regalo de Dios y vivirlo. Y para nosotros, para el creyente, lo primero es nuestro deber cuidar el Evangelio. Y ahí está el título. Cuida el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo cuidamos el Evangelio? Comunicándolo. Versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Usted puede decir, bueno, pastor, pero el apóstol Pablo que está hablando. Yo no soy el apóstol Pablo, usted tampoco, efectivamente, no somos el apóstol Pablo. Pero Dios nos hizo sus hijos. ¿Podemos nosotros de alguna manera anunciar el Evangelio? Claro que sí. Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia, dice el apóstol Pablo. Hoy hay predicadores, misioneros, maestros, hombres y mujeres llamados por Dios para anunciar su palabra y enseñar. Esta es una manera de cuidar el Evangelio. Mire, el énfasis en este año de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que es nuestro énfasis local también, es sigamos evangelizando y discipulando hasta que Cristo venga. Y eso queremos cumplirlo, y en eso estamos trabajando. Este texto nos ayuda. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que haga usted para el Señor no es en vano. Por cierto, no andamos buscando la recompensa instantánea. No, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No es así. Dios actúa libremente y nos bendice como Él quiere. ¿Y cómo puedo hacerlo yo? Esta es una pregunta que se puede estar haciendo usted. ¿Cómo puedo hacerlo yo si no soy un predicador, ni maestro, ni un misionero? Yo anoté algunas cositas acá nomás, sencillas y lógicas. Envíe un mensaje de texto, envíe un chat, use sus redes sociales, regale una Biblia o un buen libro cristiano, lea la Biblia con sus hijos o a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, invite a alguien al culto, vaya a visitar a alguien. ¿Puede aportar para la obra también? Algunas formas de anunciar el Evangelio de Cristo. No todos somos predicadores, no todos somos misioneros. Hoy día no hay apóstoles a la manera de los 12 elegidos y el apóstol Pablo. Entonces,
Cuidamos el Evangelio también comunicándolo y sufriendo por él. Todo esto trae algún grado de sufrimiento, mi hermana, mi hermano, ¿o no? ¿Se han reído sus familiares de usted? Sí. Ya le hice una ilustración yo de chico que me marcó, pero que fui sanado, ¿no? Porque ahí lo que me dijeron a mí era contra mi papá. Y a mi papá lo quise mucho. ¿Cómo dije? A mi papá está bien. ¿Sí? Y yo le decía papá o papi. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos anunciar el Evangelio? ¿Sin sufrir? Difícil, difícil. Por eso estoy sufriendo aquí, versículo 12a, en prisión, dice el apóstol Pablo. Nadie que anuncia o predica de Cristo crucificado con fidelidad la palabra de Dios está exento de oposición. Tampoco está exento de persecución o de algún tipo de sufrimiento. Nadie. De alguna manera se presentan. Siempre en algún grado se presenta esto en nuestras vidas. Y por último, cómo cuidamos el Evangelio es defendiéndolo también. Pero no me avergüenzo del Evangelio porque sé en quién he creído. Leo del 12 en adelante. Voy a leer primero la versión Reina Valera, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y sigue diciéndole a Timoteo, el apóstol Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este buen depósito es el Evangelio mismo. Guarda, cuida el Evangelio. Dice así la otra versión, Nueva Versión Internacional. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Aquí hay palabras muy potentes que significan cuidar el Evangelio. Retén, aférrate, aférrate, cuida, guarda el buen depósito. Esto es la sana doctrina, la sana enseñanza, las sanas palabras. Y con esto estoy concluyendo. Hemos visto cómo se derrama el corazón de un padre espiritual hacia su hijo espiritual. Pablo a Timoteo. Y el tema es el Evangelio. Esta buena noticia de salvación que Dios ha prometido desde la eternidad y que fue lograda por Cristo Jesús y que hoy se nos ofrece gratuitamente y Dios espera que el que no lo ha aceptado lo haga. Y hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Nuestro deber con el Evangelio es comunicarlo fielmente, pues la palabra sana doctrina no cambia. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre. No cambia la palabra del Señor. Debemos buscar, eso sí, y usar diferentes medios para proclamar el Evangelio. En eso tenemos también que ser creativos, buscar medios. Mucho cuidado, sí, convivir y anunciar un evangelio diferente. Esto está en la palabra de Dios, especialmente en Gálatas y en todas las cartas de Pablo. Nos llama a estar atentos, a no distorsionar la palabra del Señor. Debemos ser fieles al texto bíblico, aunque muchas veces
irrite los oídos de muchas personas. Es que el Evangelio no es popular. No es popular entre los no creyentes. Y cuando predicamos la verdad, obviamente tenemos oposición. Y yo sé que usted la ha tenido cuando ha hablado con alguien. ¿Se han reído de usted? Yo creo que sí. Cuando damos testimonio fielmente de la palabra del Señor, entonces siempre tendremos algún grado de sufrimiento, de oposición, de persecución. Pero el Señor nos llama a cuidar el Evangelio. Oremos al Señor. Padre nuestro Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, que nos enseñan tanto en este día. Un hombre mayor le habla con ternura y gratitud y alabanza a Dios por su hijo espiritual. Te damos gracias, Señor. Y esta exhortación a Timoteo es para nosotros hoy también. Queremos, Dios mío, en el nombre de Jesús, anunciar fielmente el Evangelio y también, por sobre todo, vivir fielmente el Evangelio. Porque nuestras palabras deben ir acompañadas con acciones, con nuestra forma de vivir, con esta nueva vida de la cual habla la Escritura. Todo creyente está llamado a vivir una vida de santidad. Todo creyente está llamado a anunciar su palabra. Y todo creyente está mandado a usar los dones, los dones que Dios le dio. Padre, muchas gracias por Jesús. Gracias porque Él nos trajo este evangelio de la salvación. Gracias porque en su fidelidad, en su amor, Dios entregó en la cruz a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros.